México para ser investigado y eventualmente juzgado. Para analizar este caso nos enlazamos con Julio Jiménez, abogado constitucionalista y penal, a quien agradecemos estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Bueno, una de las preguntas que nos hacemos todos es esta estrecha coordinación. Sorprende porque en un inicio no se había compartido la información necesaria. ¿Habría posibilidades de que, así como fue sorpresiva esta decisión de Estados Unidos, pudiéramos ver de nueva cuenta que se reabriera el expediente en este país? Mira, quiero comentarte que la situación legal del general Cienfuegos Cepeda es muy particular. Evidentemente, Estados Unidos, consecuencia de este comunicado conjunto entre la Fiscalía General de la República y el Departamento de Justicia, concretamente el fiscal general, pone una condición en donde la Fiscalía General en México tendrá que integrar una carpeta de investigación lo antes posible. Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que no había ninguna investigación en contra del general Cienfuegos. Habrá que esperar en las próximas horas si la Fiscalía General de la República, con el desglose de información e investigación y datos que le entregó el gobierno norteamericano, la Fiscalía General, pueda solicitar la orden de aprehensión y cuando viaje a la Ciudad de México el general Cienfuegos sea notificado de una probable orden de aprehensión. Aquí debemos ser muy respetuosos, debemos reconocer que no se puede violentar el debido proceso, que no se puede violentar un principio de presunción de inocencia, que no se pueden violentar los derechos humanos del general Cienfuegos. Estas evidencias o las famosas llamadas telefónicas o las grabaciones de las que afirmaba el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, concretamente la DEA, que habían obtenido de estas llamadas telefónicas con grupos de la delincuencia organizada y el general Cienfuegos, pues te quiero decir que esas pruebas de origen son pruebas ilícitas, son pruebas obtenidas sin la intervención de las autoridades mexicanas, sin la aprobación de un juez que en este caso autorizara la intervención de llamadas telefónicas. Así que yo estaría siendo muy respetuoso, muy prudente del actuar de la Fiscalía General. Habría que esperar si realmente hay elementos de prueba que acrediten la probable responsabilidad del general Cienfuegos en estos hechos en donde lo involucran aparentemente, dije aparentemente, porque presuntamente el Departamento de Justicia contaba con elementos, con pruebas suficientes, más allá del testimonio, más allá del señalamiento o la imputación de estos miembros de la delincuencia organizada, como el H3, el H2, que ubicaban al general Cienfuegos incluso con un apodo como el Padrino. Hay que reconocer que estas circunstancias tendrán que ser probadas en territorio mexicano y ante autoridades competentes mexicanas. Habrá que esperar si en su momento la Fiscalía General solicita una orden de arraigo para el general Cienfuegos para que cuando menos 40 días pueda estar la Fiscalía en condiciones de integrar las investigaciones necesarias, comprobar o aportar los elementos en la carpeta de investigación y en su momento aportar los elementos suficientes que acrediten la probable responsabilidad ante un juez para que éste a su vez pueda otorgarles la orden de aprehensión, misma que tendrá que ser notificada en términos de ley, respetando las garantías constitucionales, los derechos humanos y sobre todo el principio de presunción de inocencia. En este momento el general Cienfuegos es presunto responsable, no le han probado, no le han acreditado nada. No olvidemos que en los Estados Unidos se declaró solicitaron un desistimiento, no fue absuelto. El general Cienfuegos en los Estados Unidos no fue declarado inocente, no hubo un juicio, no se desahogaron las pruebas, no hubo un proceso judicial como tal. Simple y sencillamente, como bien lo refiere este comunicado del fiscal en Nueva York, es un asunto de gran relevancia, es un asunto muy importante que incluso tendrá que ser resuelto por las autoridades mexicanas, tendrá que ser investigado y en su momento procesado por las autoridades mexicanas. Habrá que esperar. La Fiscalía General realmente reúne los elementos de prueba, si realmente acredita la probable responsabilidad y si realmente puede comprobar que el general Cienfuegos es un militar de carrera, un hombre reconocido y respetado dentro de las Fuerzas Armadas y Militares nacionales y además internacionales. Permíteme comentarte que el general Cienfuegos en principios de 2018, fue condecorado por el gobierno norteamericano por su gran trayectoria y por su gran labor al frente de la Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas y Militares. Julio. Así que yo creo que
Sí. Pelota muy delicada, una papa caliente muy importante para la Fiscalía General de la República. Habría que esperar en las próximas horas cuál será la acción a seguir por parte de la Fiscalía General. Yo en este momento te puedo afirmar categóricamente que el general Cienfuegos es inocente de todos los cargos de los cuales lo están involucrando y señalando injusta, ilegal y yo diría innecesariamente, porque está poniéndose en entredicho el prestigio, la honorabilidad de una gran institución que se llama Defensa Nacional. Las Fuerzas Armadas y Militares merece ser reivindicado su nombre, el honor y sobre todo el prestigio de un gran militar como lo fuera el general Cienfuegos en su momento. Justo era parte de lo que ayer hacía referencia el secretario de Relaciones Exteriores, de que esto no lo veían como una puerta hacia la impunidad, sino como una posibilidad de respeto a México, de su soberanía y también de respeto a las Fuerzas Armadas. Me gustaría preguntarte sobre esto que apuntas, de que las pruebas que habría recabado Estados Unidos habrían sido ilícitas. ¿Son lo suficientemente fuertes estas pruebas, pese a que se hayan entregado al gobierno mexicano el pasado 11 de noviembre para integrar una carpeta de investigación, o la Fiscalía tendría que desecharlas por su origen? Mira, en términos procesales, el debido proceso, las formalidades de esta investigación, de origen te quiero decir, si es que fueron grabaciones sin la autorización ni la intervención de una autoridad judicial, de origen son ilícitas, son pruebas que deben ser desestimadas, que deben ser desechadas, que deben ser no consideradas y mucho menos tomadas para un proceso penal en contra del general Cienfuegos. Te quiero decir que con el simple señalamiento o imputación no basta en este sentido, habría que esperar cuál va a ser el argumento, cuáles serán los delitos por los cuales presuntamente la Fiscalía General inicia una carpeta de investigación en contra del general Cienfuegos. De entrada te quiero decir que los elementos de prueba que pudo haber aportado la DEA, pues no creo que sean suficientes para acreditar la probable responsabilidad. No le encuentro elementos, no hay circunstancias de lugar, tiempo y modo, no lo ubican en ninguna circunstancia una simple imputación de un delincuente que lo señala, que aparentemente es testigo protegido de parte de las autoridades norteamericanas y que lo señalan como presunto responsable de este trasiego, pues exportación de droga y padrino de algunos grupos de la delincuencia organizada. Por cierto, grupos de segundo o tercer nivel como este grupo del H2, ¿no? Independientemente de los grupos, creo que aquí habría que revisar las pruebas si es que en algún momento llegara a ser culpable. Pero Julio, me gustaría preguntarte, en este momento también los abogados ya estarían barajando algún tipo de recurso para evitar alguna orden de aprehensión una vez que llegue a territorio mexicano, ¿y qué tipo de recurso sería? Habría que ver cuál es la situación en este momento migratoria, seguramente lo van a extraditar, habría que ver la condición migratoria en la cual llegue, yo no me atreveré a especular, pero como abogados normalmente lo que se hace para intentar defender la condición de libertad de los clientes es la tramitación de un juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión, probable orden de aprehensión en contra del cliente. Aquí habría que esperar, reitero, habría que ser muy respetuoso de la defensa de los abogados del general Cienfuegos, pero como abogado litigante te puedo decir que normalmente se tramita un juicio de amparo contra la posible orden de aprehensión. No más que quiero comentar algo. Los delitos por los cuales están señalando al general Cienfuegos, estos delitos, pues no procede el juicio de amparo. Lamento informarle a los colegas que van a defender al general Cienfuegos, pues si lo presentan, no va a proceder su juicio de amparo. Hablamos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa. Entonces habría que ver por qué delitos realmente lo van a imputar, lo van a señalar, bajo qué condiciones los Marshal de los Estados Unidos van a entregar al general Cienfuegos, bajo qué condiciones será entregado en el hangar de la Fiscalía General de la República. No viene en un vuelo comercial, seguramente viene en un vuelo del gobierno norteamericano, mexicano evidentemente, así que habrá que ser muy respetuoso y cuidadoso respecto de los señalamientos, los delitos bajo los cuales se empieza a investigarlo la Fiscalía General. Reitero, no procede el juicio de amparo en este caso. Yo creo que lo van a notificar a través de una orden de arraigo para que la Fiscalía tenga tiempo, cuando menos 40 días, para poder hacer una investigación seria, si es que realmente tienen elementos para investigar, para acreditar algún tipo de responsabilidad. No lo creo. Personalmente, profesionalmente, no le encuentro ninguna responsabilidad al general Cienfuegos. Julio. Creo que esto es más
Me gustaría preguntarte qué papel va a jugar la justicia militar también en torno a este asunto. Algunos refieren que la Procuraduría de Justicia Militar tendría que ser quien castigara e investigara también al general Cienfuegos. Mira, habría que ver que la probable comisión de los delitos por los cuales lo están señalando, se supone, presuntamente, fueron realizados durante su ejercicio como secretario de la Defensa Nacional. Algunas teorías sostienen que con relación a la competencia del fuero militar, podría ser objeto de las leyes y de la aplicación del fuero militar y tener que ser sujeto a los tribunales militares. Te quiero decir que en esta condición habría que interpretar la reforma constitucional y habría que atender a una condición en función de la probable responsabilidad. Primero hay que definir la probable responsabilidad. Primero hay que preocuparnos por los probables delitos que le pudieran imputar al general Cienfuegos. Yo te quiero decir que en este caso la autoridad federal que va a conocer de la investigación no son los fuero militar, no son los tribunales militares. Esto va a ser competencia de la Fiscalía General de la República, atendiendo la reforma constitucional, y evidentemente será materia de tribunales civiles. Yo creo que no procede que sea juzgado por tribunales militares, habría ahí una condición de interpretación. Yo respeto profundamente a quien sostenga que deba él ser juzgado a través del fuero militar, no lo comparto, sin embargo confirmo y sospecho categóricamente que esto es competencia de la Fiscalía General de la República, la integración de la carpeta de investigación, las investigaciones y en su momento la puesta a disposición, la judicialización de la carpeta y obviamente solicitar a un juez de control la orden de aprehensión en su momento. Bien, Julio, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Alejandro, muchas gracias. Estaremos muy pendientes de los avances de esta apuesta o de esta extradición del general Cienfuegos, del avance de la investigación y sobre todo que no se violen los principios de presunción de inocencia, que no se viole el debido proceso y que no se vulnere evidentemente la condición del general Cienfuegos, por cierto, un militar de carrera, un hombre reconocido y respetado dentro de las Fuerzas Armadas y Militares. Gracias, Alejandro. Muy buenas tardes. Buenas tardes.